Divorcio por mutuo consentimiento. Es la disolución del vínculo matrimonial decretada por un juez o de manera administrativa cuando ambos cónyuges están de acuerdo sin necesidad de manifestar la verdadera causa de su decisión. Hay que denotar que siempre hay una causa, pero esta causa a veces es tan grave que se prefiere no ventilarla. Se requiere de la voluntad de ambos cónyuges. A veces se quiere iniciar el trámite de divorcio por mutuo consentimiento, pero no están los dos. En ocasiones llega la señora conmigo y me dice: licenciado, quiero un divorcio por mutuo consentimiento. Ya sé que es más rápido, es más barato, entonces prefiero el divorcio por mutuo consentimiento. ¿Y dónde está su esposo? Pues no quiso venir. No sé si usted quiera ir a hablar con él. Pues de querer sí quiero, pero pues de que se vaya a llevar a cabo el divorcio por mutuo consentimiento, pues tengo mis dudas. El divorcio por mutuo consentimiento se puede ventilar en dos vías: la vía administrativa y la vía judicial. La vía administrativa es ante el oficial de registro civil y la vía judicial es ante el juez familiar. La vía administrativa se retiró con la creación del nuevo Código Civil en 1995. Las razones que dieron los legisladores es de que existía mucha corrupción, ya que tanto el oficial como los abogados y los promoventes llevaban a cabo actos indebidos para acelerar el proceso mediante el pago de algunas dádivas, cosa que pues no es cierto, es falso. También se estableció que solamente el juez puede disolver el matrimonio, no puede ser un oficial de registro civil. Hasta hace unos años el oficial de registro civil podía ser cualquier persona, no necesitaba ser abogado. Pero la verdad es de que nos encontramos en una sociedad conservadora a la cual le molesta que las otras personas hagan lo que se les dé la gana. Eso les ofende. Afortunadamente, el divorcio administrativo regresa triunfal mediante decreto del 2 de enero del 2007, vigente a partir del 2 de abril del 2007. Curiosamente, durante todo ese año no fue posible llevar a cabo un divorcio administrativo porque nosotros nos presentábamos y nos decían: pues no hay papelería. Sí existe el divorcio administrativo, pero no hay papelería. Incluso me gustaría saber si ustedes sabían que existe el divorcio administrativo. Tal vez la mayoría me diga que no. Y efectivamente, al parecer esa es la idea, de que no se sepa que existe el divorcio administrativo para que las parejas no se puedan divorciar fácilmente. Además de que el divorcio administrativo es caro, puede llegar a costar hasta 5,000 pesos, y es real, no es cuento. Entonces, el abogado, cuando va a llevar a sus clientes, ¿cuánto les puede cobrar? Si les cobra 500, se les va a hacer mucho, porque ellos quieren ver que el abogado traiga pico y pala para que desquite lo que está cobrando. Abogado, nada más usted nos trajo, nos acompaña y por eso nos está cobrando 500 pesos. Entonces, el abogado prefiere llevar a cabo el divorcio por mutuo consentimiento ante los juzgados, y ahí puede cobrar esos 5,000 pesos para él y sin echar mentiras. ¿Cómo se llegó a la decisión de regresar al divorcio administrativo? Se realizó una toma de muestras de los juzgados familiares y se encontró que más del 80% de los divorcios que se estaban ventilando en ese momento en el mutuo consentimiento podrían haber sido tramitados por la vía administrativa. Y pues es obvio lo que se tenía que hacer, no se necesita mucha inteligencia para saber lo que hay que hacer. Curiosamente, todavía este tipo de divorcios pues no es muy común y no es muy conocido. Hace 3 años llevé un divorcio administrativo
al siguiente, o sea, hace 2 años otro y hace un año otro. Curiosamente, en esos 3 casos, diferente año, diferente oficialía, diferente municipio, más o menos por julio, agosto, el expediente que me asignaron fue el 1, o sea que antes de mí no se había tramitado ningún otro divorcio. Entonces eso me da a mí una idea de que pues el divorcio administrativo no es muy utilizado, además de que pues como ya lo mencioné, la gran mayoría de los divorcios por mutuo consentimiento se pueden llevar por esta vía. Incluso hace 3 años el divorcio que llevé, en la oficialía no conocían el procedimiento, tuve que instruirles cómo deberían de hacerlo. Para tramitar el divorcio por mutuo consentimiento en la vía administrativa se debe ser mayor de edad. Recuerden que antes se podían casar menores de edad, entonces siendo menores de edad no se podían divorciar por esta vía. Que no tengan hijos habidos o concebidos. En febrero del 2016 se introduce una reforma que dice que sí pueden tener hijos si son mayores de edad y son capaces, o sea que no necesiten de alimentos. Deben estar casados por separación de bienes, no deben de existir esos bienes, o que se haya liquidado la sociedad legal o conyugal ante el notario público. Tienen que presentarse ante el notario público y en escritura pública se hace la liquidación y se expide pues una escritura pública la cual van a mostrar ante el notario, ante el oficial, para acreditar que ya liquidaron su sociedad. En general pues deben de acreditar que no tienen ningún problema, ningún conflicto con los bienes. Deben tener un año de casados. En mayo del 19 se retiró este requisito. El procedimiento se lleva ante el oficial de registro civil del domicilio conyugal. Para casarse se pueden casar en cualquier oficialía, no debe ser exactamente la que está cerca de su casa, pero para divorciarse sí tiene que ser la que está cerca del hogar conyugal. Les van a pedir comprobante de domicilio. Deben presentar una solicitud de divorcio. Debe ser acompañada del acta de matrimonio y el comprobante de la mayoría de edad. Obviamente se acompaña el acta de matrimonio para acreditar que están casados y que en su momento ya tenían más de un año de casados. Deben declarar bajo protesta de decir verdad que los hechos son ciertos y que tienen la voluntad de divorciarse. El oficial identificará plenamente a los cónyuges, levantará un acta de la solicitud y los citará para que regresen en 30 días a ratificarla. Durante estos 30 días, pues tienen que reflexionar acerca del trámite que están ellos solicitando para que sea una decisión bien razonada, y también deben de acudir a una terapia de avenimiento al DIF en donde se les va a tratar de avenir, o sea que se reconcilien, y si no se logra pues se les va a expedir una constancia que van a presentar ante el oficial de registro civil cuando regresen a ratificar. Si asisten a los 30 días, el oficial los declara divorciados levantando el acta respectiva y anotará la de matrimonio y la de nacimiento. En el margen izquierdo se anota tanto el matrimonio como el divorcio. Los datos pues que lleven ese trámite, ese acto jurídico. Si posteriormente se demuestra que no se cumplieron los requisitos, el divorcio será nulo y no surtirá sus efectos, esto es que siguen casados. Este mismo trámite se puede llevar ante el Instituto de Justicia Alternativa. Aquí, además de que es más barato porque les cuesta como unos 200 pesos, va a ser más rápido porque nada más van a invertir 2 horas de su tiempo, tienen que asistir
muy temprano, a la hora en que abren, para que puedan ingresar y ahí les van a dar la terapia de avenimiento, y si no lo logran, pues van a levantar una resolución de divorcio, la cual se pasa a autorización al presidente del instituto, el cual tarda como unos 15 días en autorizar, y luego se giran los oficios a la oficialía donde se casaron para que se levante el acta de divorcio y se anoten las actas de matrimonio y nacimiento. Es más rápido y es más sencillo, más barato. También este trámite, a partir de agosto del 2018, puede llevarse ante el notario público, más o menos con los mismos trámites y todos los mismos requisitos. En la vía judicial, el mutuo consentimiento se va a tramitar para aquellos que tengan los mismos requisitos que ya comentamos, a diferencia de que aquí pueden ser menores. Esto ya no tiene mayor utilidad porque no existe el matrimonio entre menores. Pueden existir hijos o puede estar embarazada la mujer, que no se haya disuelto la sociedad conyugal de común acuerdo. Pueden ellos ponerse de acuerdo en todo menos en los bienes. Si no se ponen de acuerdo en los bienes, pues acudirán manifestando eso y designando un liquidador. Que no se hayan puesto de acuerdo en la liquidación de la sociedad. Deben tener un año de casados. Este requisito fue modificado a partir de mayo del 19. Procedimiento por la vía judicial. Deberá de ser ante el juez de lo familiar del domicilio conyugal, en el partido judicial donde se encuentre este. Se presenta una solicitud de divorcio. Nótese que no se llama demanda porque no estamos demandando a nadie, pero a veces se insiste, se prefiere llamarle demanda para no confundirla con la solicitud que se presenta ante el oficial. Esta solicitud debe estar firmada por ambos. Se deben de acompañar las actas de nacimiento de los cónyuges, de los hijos y el acta de matrimonio. Se acompañan las actas de nacimiento de los cónyuges para acreditar su identidad y para después enviar los oficios para las anotaciones del divorcio. La de los hijos para acreditar si son mayores o menores de edad, si necesitan alimentos o custodia, y el acta de matrimonio para acreditar que están casados y el tiempo que tienen de celebrado el matrimonio. Se acompaña un certificado de ingravidez expedido por la Secretaría de Salud. No debe ser expedido ni por la Cruz Roja, Cruz Verde, IMSS, ISSSTE. Tiene que ser Secretaría de Salud. Esta se encuentra en el centro de la ciudad. Si nosotros vamos ahí, pues no nos van a expedir el certificado, sino que tenemos que acudir a un centro de salud, los cuales están distribuidos por toda la ciudad, por todo el estado. Se va a acompañar un convenio que fije la situación de los cónyuges, los hijos, los bienes durante y después del procedimiento. Este convenio puede ser anexo o inserto. Anexo es que está en documento aparte, el cual se anexa, se agrega. Inserto es que está dentro de la misma demanda, dentro del mismo escrito. ¿Qué es lo mejor? Pues al parecer es mejor que sea inserto, porque un documento anexo se puede perder, se puede extraviar. Incluso muchas veces se omite firmar el convenio porque en ninguna parte dice que ese convenio debe estar firmado, pero sabemos que un documento que no está firmado no tiene ningún valor. Se van a acompañar los documentos que acrediten la propiedad de los bienes. Si son muebles serán facturas, si son inmuebles serán escrituras. Se acompañan copias simples. Normalmente estas copias simples son para correr traslado al demandado. En este caso no hay demandado.
Entonces a quien se le corre traslado es al agente de la Procuraduría Social, el cual nunca las toma, siempre se quedan engrapadas ahí en la solapa del expediente. Una vez presentada la solicitud y los documentos, el juez citará a una audiencia de ratificación donde deben de acudir personalmente y sin asesores. Esta audiencia se va a desahogar ante el juez, aunque en realidad pues la desahoga el secretario o a veces incluso el auxiliar. En esta audiencia se les va a pedir que lean su solicitud y que digan si están de acuerdo, que vean las firmas si son suyas. En caso de que digan que sí, se levanta un acta y firman de la comparecencia. Enseguida se da vista al agente de la Procuraduría Social para que manifieste su conformidad o no. El agente de la Procuraduría Social normalmente se va a manifestar inconforme cuando la pensión alimenticia sea muy por abajo de lo que él estima que es conveniente, que es un sueldo mínimo por niño mensual, cosa que no tiene fundamento legal, no está escrita en ninguna ley, simplemente es una costumbre que se da entre ellos, cosa que es grave porque la gente es una autoridad y la autoridad debe fundar y motivar sus determinaciones, aclarando que la gente no es el que aprueba el convenio, es el juez el que aprueba el convenio. Entonces el juez va a revisar la conformidad o no del agente social y va a aprobar el convenio. En alguna ocasión me tocó ver un convenio donde la pareja, los esposos que se estaban divorciando, deciden dejar la custodia de la niña recién nacida al padre. Entonces el agente social se manifiesta en contra, se inconforma y le pide que reconsideren su decisión. El juez, en un acto de valentía, dice: pues yo le pido al agente social que no se meta en lo que no le importa. Bueno, con otras palabras, pero eso fue lo que quiso decir. Con esto quiero decir que pues no porque lo diga el agente social el juez lo va a autorizar. Simplemente da su opinión y no es su opinión personal, es la opinión de la sociedad. El juez, una vez que aprueba el convenio, cita a la junta de avenimiento. En esta junta de avenimiento, como su nombre lo indica, se va a tratar de avenir a los divorciantes. Avenir significa tratar de restablecer la armonía entre ellos, de reconciliarlos. Si no lo logra, se va a levantar un acta en ese sentido de que no lo logró y firman en esta segunda audiencia. En la misma audiencia el juez dictará sentencia definitiva, la cual puede ser apelable en ambos efectos o en efecto devolutivo. Curiosamente nunca se hace esto, nunca se dicta la sentencia en la misma audiencia. Lo que se hace es que de ahí sale para que se vaya con el juez y entra a sentencia. Así se dice cuando ya está en proceso de dictarse la sentencia. Se va a apelar en ambos efectos, si se niega el trámite y en efecto devolutivo si se concede. Esta apelación es inútil porque pues si concede el divorcio, pues yo creo que ninguno de los dos va a apelar, ninguno de los dos va a estar inconforme porque eso era lo que estaban pidiendo. Y si lo niega, pues sería absurdo porque después de tanto trámite que el juez lo niegue, pues no tiene lógica. Entonces esta disposición sale sobrando. Una vez decretado el divorcio, se remite oficio al archivo del registro civil
el cual está en ese enorme edificio muy bonito que está ahí enfrente del CODE. Ahí también está el registro público de la propiedad, pero en la primera planta, en la parte de abajo, está el archivo del registro civil. También se remite oficio al oficial de registro civil de donde se casaron para que se levante el acta de divorcio y se anote la de matrimonio y las de nacimiento. Si se deja de actuar por más de 3 meses, se declara sin efectos la solicitud de divorcio y se manda a archivar. Esto se llama caducidad de la instancia. Si se deja de actuar por ese tiempo, entonces indica que los cónyuges ya no se quieren divorciar. Ya con su actitud omisa están demostrando que pues prefieren continuar con su matrimonio. Podrán reconciliarse hasta antes de la sentencia. No quiere decir que después de la sentencia no se puedan reconciliar, sino que para que salven ese matrimonio deben de reconciliarse antes de la sentencia. Si se reconcilian después de la sentencia, pues entonces, si quieren, tendrán que establecer un nuevo matrimonio o simplemente vivir así. El convenio que se debe acompañar a la solicitud de divorcio por mutuo consentimiento en la vía judicial establecerá qué persona va a tener la custodia de los hijos durante y después del trámite. Al mismo tiempo se debe establecer las convivencias en periodo ordinario y en vacaciones. Por ejemplo, si la mamá se queda con la custodia de los hijos, se debe establecer el periodo en que el padre podrá convivir con sus hijos y hay que establecerlo de manera puntual. A veces se dice que puede convivir cualquier día y hora siempre y cuando no se afecten las labores escolares, de alimentación, descanso y sano esparcimiento. En algunos juzgados lo aceptan, en otros no. Cuando no se acepta, entonces hay que poner qué día, qué hora va a pasar el papá por los hijos, cuánto tiempo van a estar con él y cuánto los va a regresar y a dónde. Eso en periodo ordinario. En vacaciones se acostumbra, puede ser lo mismo en vacaciones, pero a veces se acostumbra a establecer periodos especiales de convivencia. Por ejemplo, en Semana Santa, una semana con uno y otra semana con el otro. En verano, pues una semana con uno y la otra con el otro. O como son casi 2 meses, un mes con uno y un mes con el otro. En periodo de Navidad, pues también son 2 semanas, se reparten las 2 semanas. Incluso también se pueden repartir lo que es la noche de Navidad, la Nochebuena, la Navidad, la Nochevieja y el Año Nuevo, con quién van a pasar, con cuál de los padres van a estar. También se acostumbra a establecer pues si van a pasar el cumpleaños con cada uno cuando celebren su cumpleaños. Se va a establecer una pensión alimenticia, la forma de garantizar su pago, los incrementos, el tiempo en que se va a pagar esa pensión alimenticia, o sea, hasta qué edad, y en su caso, si está embarazada ella, los gastos de alumbramiento. La cuantía de la pensión alimenticia aquí no aplica aquello que habíamos comentado de la proporcionalidad de acuerdo a las necesidades y las posibilidades. Aquí será de acuerdo a lo que ellos convengan, lo que ellos decidan. Pero no debe ser tan menor porque en su momento el agente social se va a manifestar en contra, se va a oponer a esa pensión. Incluso el mismo juez lo puede hacer. La garantía del pago, aquí debería haber una prenda, hipoteca, fianza, depósito, pero normalmente se establece que el varón, sobre todo, casi siempre es el varón el que garantiza el pago de la pensión
con su sueldo, con su trabajo, cosa que no es una garantía, no sirve de nada. La manera de incrementar la pensión es de acuerdo a lo que ellos quieran, lo que ellos digan. Puede ser de acuerdo al índice de precios al consumidor, de acuerdo a la inflación, de acuerdo al incremento del salario mínimo, de acuerdo al Nasdaq, al Dow Jones, o incluso puede aumentar una cantidad física mensual o anual, 100 pesos mensuales, 1000 pesos anuales, etcétera. Lo que se les ocurra, pero sí hay que establecer una manera de incrementar. Decíamos, la temporalidad es hasta cuándo. Aquí no aplica que si cumplieron 18 años o que si están estudiando. Aquí es lo que ellos decidan. Si se establece que van a pagar la pensión hasta que terminen la licenciatura, así va a ser, hasta que se casen, hasta que termine la maestría, el doctorado, lo que quieran. Pero sí, lo mínimo es hasta los 18 años o hasta que terminen la licenciatura o que cumplan los 25 años. Entonces, se pueden establecer cosas muy superiores al mínimo sin pasar hacia abajo ese límite. Se va a establecer el domicilio en que habitará cada uno de los cónyuges durante el procedimiento. Esto para establecer si van a seguir habitando juntos o separados y para que después no se vaya a decir que hubo un abandono del hogar. En alguna ocasión un juez me previno para que dijera dónde iban a habitar después del trámite y yo pues con todas las ganas le iba a decir pues qué le importa, ¿no? Pero pues hay que ajustarse a veces a las circunstancias. Pero aquí lo que hay que resaltar es de que no tiene fundamento legal para preguntarme eso. O sea, el juez no puede hacer lo que él quiera, sino lo que la ley le autoriza. Se debe establecer una pensión alimenticia para los cónyuges, la forma en que se va a pagar, su garantía, incluso incrementos, o la declaración de que van a estar exentos de esa obligación. Casi siempre se pone esto, que están exentos de esa obligación, que no se van a pagar alimentos. Después del matrimonio terminan tan enfadados uno del otro que dicen ya no quiero nada de ti, ya no quiero tu mugroso dinero, ya no quiero tu mugroso carro Mercedes-Benz último modelo, llévatelo, no lo quiero ver. El modo de administrar la sociedad conyugal o legal durante el trámite, en su caso la designación de liquidador. Esto normalmente no se hace y es inútil. La manera de administrar la sociedad, pues si se están divorciando por mutuo consentimiento quiere decir de que en cierta manera existe una cordialidad. Entonces, así como han administrado durante todo su matrimonio, así van a administrar durante el trámite, que puede durar unos 2 o 3 meses. Entonces no tiene caso establecer este proyecto de administración, que sería muy amplio. Tendríamos que entregar un legajo de hojas como de 100 para explicar todo ese proyecto de administración. El liquidador únicamente se designa cuando no se han puesto de acuerdo en la liquidación, pero si ya se pusieron de acuerdo, este liquidador no tiene sentido mencionarlo, aunque hayan algunos juzgados que nos exigen que se designe ese liquidador, pero no tiene ningún sentido. Se va a elaborar un inventario y avalúo de los bienes y deudas y se va a hacer un proyecto de partición de bienes. Este proyecto de partición nos va a decir cómo se van a repartir los bienes. En este caso, no hay abuso como habíamos visto antes. Aquí se pueden repartir como quieran, sin ningún problema. Se le pueden dejar todos los bienes a uno solo y no pasa nada. Se va a establecer una compensación de hasta el 40%
para el caso de que se hayan casado por separación de bienes. Esta es una reforma de noviembre del 2014. Es muy útil porque en ocasiones, pues sobre todo la mujer nada más se quedó en casa atendiendo el hogar y a los hijos, y el único que se hizo rico fue el otro y ella no recibió ninguna ganancia. Entonces, si es este caso, tendrá el derecho de recibir una compensación de hasta el 40% de los bienes que se hayan adquirido durante el matrimonio, no antes, durante el matrimonio. Si se dedicó nada más al hogar y al cuidado de los hijos, tiene derecho a recibir esto. Esta compensación no necesariamente tiene que ser del 40, puede ser menos. Acuérdense que es lo que ellos decidan, lo que ellos acuerden. Si ninguno de los dos está en el supuesto de haberse dedicado nada más al hogar, entonces ya no tiene derecho a recibir esa compensación. Por ejemplo, si ella se dedicó a vender Avon, no sé, a vender algún tipo de cosa, puso un pequeño negocio, una venta de jugos, de licuados, etcétera, entonces ya no está en el supuesto. Ahora bien, es un derecho y como derecho se puede renunciar. Los dos pueden decir, ninguno de los dos nos encontramos en el supuesto, o en el caso de que estemos en ese supuesto, renunciamos a ese derecho, y pueden hacerlo sin ningún problema.